Me correspondió la charla de mujer, cáncer y sexualidad, un trío vital. No tengo conflicto de intereses y debo dar mis agradecimientos a FECOLSOC por la invitación, a ACSEX porque ha logrado reunirnos a todos los sexólogos, a mi familia, a mis pacientes y a mis maestros. ¿Cuál es la razón de ser de esta conferencia? La razón de ser es que la prevalencia de la disfunción sexual en mujeres mundo es del 43%. Y la prevalencia de disfunción sexual en mujeres con diagnóstico de cáncer está entre el 35 al 85%. Estos datos los saco después de haber revisado 343 artículos publicados en revistas indexadas en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Mujer, cáncer y sexualidad. Primero, tenemos que aceptar que tratamos una paciente con cáncer y no un cáncer en una paciente. Las respuestas a los tratamientos son diferentes en cada universo de paciente. El paciente o la pareja con diagnóstico de cáncer de cualquier etiología le puede llegar a cualquiera de ustedes. La sexualidad puede estar afectada antes, pero casi seguro está afectada después. Para nosotros siempre debe estar primero la paciente. Y tenemos que arrancar con qué siente y qué quiere la paciente. No se trata de entender, se trata de sentir y de entender lo que se siente. A la mujer no la hace perfecta su cuerpo, la hace perfecta su sentimiento. Esta diapositiva la estoy presentando, es una obra del fotógrafo Spencer Tunick, realizada en Valencia, donde las mujeres están tratando de levantar a los hombres. Esto la traigo porque es importante para poder desarrollar el tema más adelante. Acuérdense de esta diapositiva. Arrancando por lo biológico se sabe, se estudia y se aprende. Pero lo psicológico hay que entenderlo para ayudar más integralmente. Con respecto a lo biológico, en este congreso y en todos los eventos académicos, hablamos de cáncer. Los oncólogos, los ginecólogos oncólogos conocen el tema, lo manejan muy bien. Lo psicológico no es de la misma forma entendido, aceptado y manejado. Por eso abro diciéndoles que hay algunas características del ser mujer. Lo primero es aceptar que expresan más, que son más sensibles, que piensan en forma intuitiva, que los cambios hormonales afectan su estado de ánimo, que se preocupan más, que entienden mejor el lenguaje no verbal, que toman decisiones menos arriesgadas, que hablan de sus sentimientos, que tienen mejor memoria y sobre todo que son nuestra razón de ser profesional. ¿Cuál es el estado de arte en investigación? Cáncer en el mundo, no lo voy a mencionar, diferente a decir que el cáncer de mama es, si tal vez el más frecuente, afortunadamente es el que menos mortalidad tiene. Esta diapositiva la traje porque quiero hacer un paralelo entre mujeres con respecto a su sexualidad y mujeres con respecto a su cáncer. Y voy a arrancar con el cáncer. Tiene una menor prevalencia que la disfunción sexual. El de seno es el más frecuente. Si lo buscamos, el cáncer, mediante citologías, pruebas de BPH, mamografías, ecografías, marcadores tumorales, y si lo reconocemos y no negamos, y nos olvidamos de la sexualidad de la paciente. Ahora paso al paralelo en la sexualidad. 43% de disfunción. El cáncer de mama no tiene esa prevalencia. Poco lo consultan porque las pacientes no hablan. Poco o nada preguntamos, eso es cierto. Desconocemos el área de sexualidad, también es cierto. Con frecuencia, tristemente la negamos y el placer en nuestra paciente es vital y esencial, incluso para las tasas de mejoría. La Universidad de Harvard nos habla en esta publicación de que la presencia en un equipo especializado para tratar temas de sexualidad
Es un recurso muy valioso donde deben ser incluidos ginecólogos, oncólogos, médicos familiares y psicoterapeutas para lograr un mejor manejo integral y así también un mejor resultado. Esta revisión de expertos nos habla que los programas de salud sexual incluyentes que ofrecen una aproximación multidisciplinaria mejorarán la disfunción sexual en pacientes con diagnóstico de cáncer. El Instituto Nacional de Salud americano nos concluye que más de 40% de las pacientes con sobrevida expresaron su interés en recibir consejería en sexualidad, pero muy pocas la recibieron. Y hay una enorme necesidad de atención en temas de sexualidad en pacientes con cáncer ginecológico y de seno. Los oncólogos en este estudio nos hablan de que la conclusión es que la calidad de la vida sexual en las mujeres con diagnóstico de cáncer es un aspecto muy importante y que los profesionales en forma proactiva deben hablar el tema de sexualidad donde se traten tanto la sexualidad como la intimidad. Acá menciono al famoso, muy famoso entre nosotros, doctor Franklin Spitia, tal vez el hombre que más publica con respecto a sexualidad en Colombia, donde habla que la prevalencia de los trastornos sexuales en pacientes con cáncer ginecológico en el departamento del Quindío nos llega al 94%, y con respecto a la función sexual en los pacientes con cáncer de seno, pues sabemos que también se altera y se incrementan las tasas de prevalencia. Disfunción sexual y cáncer. Las disfunciones sexuales en oncología son un fenómeno muy frecuente. El 90% de los pacientes van a manifestar en un momento u otro de su enfermedad dificultades en su sexualidad. Cerca del 50% de los pacientes con neoplasia ginecológica tendrán dificultades severas y prolongadas, y el origen de estas dificultades puede ser físico o puede ser psicológico. ¿Cómo es la vida sexual de la paciente que ha tenido un cáncer de seno? El cáncer de seno tiene gran repercusión en la mujer, afectando su propia identidad, su erotismo. Los senos hacen parte del erotismo, la femineidad, el rol social, el funcionamiento sexual y el relacionamiento con la pareja. Diferentes factores influyen en la sexualidad femenina luego del diagnóstico y del tratamiento, dependiendo de la propia paciente y de su entorno. El cáncer y sus tratamientos van a afectar la sexualidad del paciente a través de 4 vías principales. La primera, problemas físicos que impiden dar o recibir placer sexual. Alteraciones en la segunda, en la imagen corporal. La tercera, desarrollo de sentimientos como miedo, angustia, tristeza. Y finalmente, modificaciones en los roles y relaciones que mantiene la paciente. Por eso es importante señalar que estas vías están relacionadas entre sí, pero si se afecta una de ellas, muy probablemente las otras también se van a afectar. Todos los tratamientos de cáncer tienen repercusiones sobre la percepción que los o las pacientes tienen de ellas mismas y sobre sus órganos sexuales. La mayoría de los pacientes necesitan más de una modalidad de tratamiento, y las pacientes cursarán casi seguro con una disfunción sexual en un momento u otro de la enfermedad. Hablábamos al principio de cómo se sienten, cómo viven el proceso. En general, tienen miedo, tienen tristeza, tienen rabia, tienen vergüenza. Sin embargo, la batallan, trabajan para salir adelante. ¿Qué hay de bueno con respecto al cáncer? La sobrevida de las pacientes con cáncer comienza desde el mismo diagnóstico, y por fortuna nos va bastante bien, con una sobrevida del 70% a 5 años en tumores en general. Los cálculos de sobrevida estimados en los Estados Unidos son 64, 40 y 15 entre a los 5, 10 y 20 años respectivamente después del diagnóstico. Lo malo, se siguen muriendo y se siguen muriendo muchas. Al 2030 vamos a tener 11.4 millones de mujeres que han fallecido por cáncer. Entonces, lo primero es preguntar cómo era la sexualidad antes y después del diagnóstico, pero también se debe averiguar cómo es esa sexualidad antes y después del tratamiento. El segundo punto es qué expectativa en sexualidad tiene nuestra paciente, y el tercer punto, que es el que yo les quiero enfatizar más, el tema hay que hablarlo. Y tenemos que ser conscientes que a mayor sobrevida, por fortuna,
mayor disfunción sexual vamos a tener por las implicaciones que tienen todas las terapias. ¿Qué es una disfunción sexual? Es una dificultad o imposibilidad del individuo de participar en relaciones sexuales tal como lo desea. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y el DSM-5. El segundo punto somos nosotros con respecto a la sexualidad. La respuesta a la pregunta de si las asexuamos o no es sí. Ahora, la pregunta es ¿por qué las asexuamos? 68% de los especialistas de áreas relacionadas conocen los cuestionarios. Hay más o menos unos entre 5 y 25 cuestionarios para diagnosticar la disfunción sexual. Yo, francamente, a ese 68% no lo creo, ni siquiera creo que el 20%. Solo el 13% los aplica, tampoco lo creo. El 22% busca una disfunción sexual en la consulta, tampoco lo creo. El 68% no lo hace por falta de tiempo, tampoco lo creo porque creo que es mucho más. El 50% dice haber tenido un entrenamiento insatisfactorio en esta materia. Yo pienso que esa sí es ajustada. Entonces, las pacientes, ¿a quién consultan? Al doctor Google, a Facebook, Instagram, Twitter, redes, etcétera, revistas light. No, ellas deben consultar a los ginecólogos, a los médicos generales y familiares y a todos aquellos que trabajen en esta área. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay temor a indisponer a las pacientes teniendo en cuenta su edad, sus creencias religiosas o culturales. Acuérdense que en las primeras, todas las pacientes manifestaban que querían tener información con respecto a su sexualidad. Es posible que algunos se sientan incómodos, algunos de nosotros, de los médicos. Sin embargo, los estudios demuestran que los enfermos desean que este tema sea abordado por su médico. ¿Qué hacer? Esta es una mnemotecnia, perdón. En inglés se llama allow, en castellano yo la traduje a prevalidarte. Y traduce o significa preguntar sobre el funcionamiento sexual, validarlo como un problema de salud, reconocer recursos y limitaciones para enfrentarlo, evaluar la intensidad del problema y armar un plan de trabajo en equipo. ¿Cómo arrancar? Hoy en un almuerzo con unos colegas me preguntaban eso. ¿Cómo arranco yo esa pregunta? La pregunta es, ¿hay alguna inquietud con respecto a su sexualidad que quiera consultarme? Si la paciente le dice no, pues se deja el tema hasta ese punto y se anota en la historia. Si la paciente le dice sí, hay que abrirle el espacio y usted tiene que tener un conocimiento básico, no tiene que ser sexólogo, tiene que tener un conocimiento básico para poder direccionar a la paciente en forma correcta. Aceptando que la prevalencia es del 43% dentro de la población femenina, no lo explicitan como un problema o bien no se atreven a consultar y la decisión de abordarlo recae en cada profesional. La pregunta anterior nos da la respuesta. Los médicos debemos estar familiarizados con el tema, no solamente en el aspecto biológico, sino en los aspectos emocionales, relacionales que alteren el funcionamiento sexual de la mujer. Esta diapositiva ya la conocen muchos de ustedes, habla sobre la estabilidad de la pareja, el afecto y el amor se sienta sobre 3 patas estructurales, que es la capacidad de construcción de un proyecto de vida, la capacidad de comunicación y la sexualidad. Cuando la sexualidad se rompe, se nos puede caer el afecto y el amor. Y la pareja es la esencia de nuestras sociedades. Esta es la tasa de disfunción sexual en países de Latinoamérica. Como pueden ver, en Colombia está por encima del 50%, Chile y Cuba aparecen más bajo. Acá voy a hacer un paréntesis, porque estoy hablando de pareja, de familia. La tasa de divorcio o separación de pacientes con cáncer es del 11.6%, similar al de la población general. Pero se eleva al 20.8% cuando la mujer es la que se enferma, comparado con el 2.9% en el caso de que el hombre tuviese esa condición. Las mujeres son 6 veces más propensas a terminar separadas o divorciadas si se les diagnostica un cáncer, una esclerosis múltiple, que si son sus parejas las que enfrentan el mismo problema.
Mi conclusión es que los hombres somos 6 veces menos solidarios que las mujeres. ¿Razones? Pregúntenselo ustedes. Y acá estoy nuevamente con la foto, porque son ellas las que nos ayudan a levantar 6 veces más de lo que nosotros las ayudamos a levantar a ellas. Sexualidad y genitalidad, dos conceptos diferentes pero complementarios. Esto es importante de entender porque dentro del contexto del tratamiento para cáncer, donde la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia, todos van a tener unos efectos secundarios que van a alterar la sexualidad. La cirugía, con respecto al seno, va a alterar la anatomía de los senos. Afortunadamente está la parte reconstructiva. Ahora yo les invito a que hagamos esta reflexión. Parece increíble que un cirujano que remueve un órgano sexual nunca le hable a la paciente de sexualidad, cuando el 74% de las pacientes desean más que se toque ese tema por parte del médico. ¿Cuál es la percepción de la sexualidad en pacientes con cáncer? La sexualidad tiene un significado particular y se debe particularizar. Cada paciente es un universo. Es diferente la sexualidad en la paciente con enfermedad inicial a terminal. El dolor es un factor muy importante, con impacto tanto en lo físico como en lo psicológico, y por lo tanto hay que tratarlo. Y no nos olvidemos del compañero, porque a él también hay que trabajarlo. ¿Cuáles son las principales preguntas? El efecto será temporal o permanente. ¿Qué podemos esperar? La actividad sexual es permitida durante el tratamiento. ¿A quién debo dirigirme si llega a haber un problema de origen sexual? ¿Y qué profesional de salud puede responder? Cuando se da esta información, le permite a la paciente una mejor comprensión de su sexualidad y una mejor preparación para superar todos los obstáculos que ya tiene o que van a venir. ¿Cuándo se debe remitir a una paciente? Cuando existe una disfunción sexual previa al cáncer, cuando hay conflictos matrimoniales severos, cuando la disfunción no ha respondido al asesoramiento sexual breve o un problema sexual que es solo una faceta de una mala adaptación psicológica, y es preciso proporcionarle al paciente información sobre su anatomía, ciclo de la respuesta sexual e impacto en el tratamiento sobre la función sexual. ¿Qué intervención podemos hacer? Básicamente hay 4 vías. Problemas físicos, para dar o recibir placer sexual, el manejo debe ser un manejo médico de dolor o de hormonoterapia, o si hay otras alternativas, otras alternativas. Cuando hay una alteración de la imagen corporal, el manejo debe hacerse con terapia sexual integral. Aparición de sentimientos como miedo, tristeza o angustia, también con una terapia sexual integral, así como cuando hay una alteración de la modificación de roles y relaciones. Todas interrelacionan entre sí. Hay unos enemigos propios de la sexualidad que dependen del cáncer, como la astenia que provoca, las alteraciones anatómicas, la fisiología alterada, la reducción de los niveles hormonales y la alteración de la fertilidad. Pero también sabemos que cuando la sexualidad es buena, se maneja mejor la ansiedad, hay menor depresión e incomodidad, hay un menor sentimiento de soledad, hay una mejor adaptación a los efectos del cáncer y su tratamiento, hay una mejor capacidad para seguir disfrutando la vida y hay un sentido de crecimiento personal como resultado de vivir con un cáncer y por lo tanto mejores resultados en su salud. En el mundo hay 3 clínicas especializadas en sexualidad y cáncer. Espero dentro de pronto poderlos invitar a un proyecto que estamos trabajando acá en Bogotá. Estos 3 que existen se encuentran en Alemania, Japón e Inglaterra. Y a pesar de que la sexualidad es una condición humana que está incluida desde hace más de 30 años dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, las asociaciones, las autoridades, las escuelas de medicina no consideran que la salud sexual sea un aspecto importante. En este sentido, felicito a FECOLSOC porque cada vez abre más espacios para poder hablar sobre esta temática. Conclusiones. Las cifras alteran sobre la necesidad de centrar la consulta, las cifras alertan sobre la necesidad de centrar la consulta en esta población
En los sentimientos de la paciente, en escuchar sus miedos, sus dudas y las preguntas, podérselas responder. Ellas tienen el derecho a saber qué trastornos sexuales van a tener luego o durante el tratamiento. Es de gran valor terapéutico decirles que es normal sentirse así, cuáles disfunciones presentan y por qué, y aconsejar sobre probables soluciones. Muchas veces no lo hacemos porque nos resulta embarazoso o no nos sentimos en confianza con nuestros pacientes para hablar de sexo, o esperamos que ellos nos pregunten o no hay tiempo para abarcar los temas. Esas barreras tenemos que romperlas. ¿Qué sería lo ideal? Un programa de rehabilitación integral, donde además de los cuidados clínicos esté la educación de la paciente y la pareja, un soporte psicológico, donde se puedan hacer estudios de investigación y donde se puedan entrenar profesionales en este tema. Y ya casi para terminar, tríos, hay muchos. Están los Panchos, está nuestro trío de la Selección Colombia. Ahora, los tríos de profesionales en salud que trabajen en equipo que incluyan sexualidad son muy pocos y esos son los que más necesitan nuestras pacientes. Por eso la charla se llama Mujer, Cáncer y Sexualidad, un trío vital. Muchas gracias.